y presentar a nuestra compañera que compartirá buena parte de la experiencia de su trabajo como mujer indígena, como habitante también y trabajadora en lo rural, en el caso de México, y también pues como una académica. Arely es egresada de la Facultad de Pedagogía de la región de Xalapa, es maestra en ciencias con especialidad en investigación en educación. Eh, También se ha desempeñado como guía académica en la unidad de apoyo académico para estudiantes indígenas en la región de Xalapa, así como ha sido también asesora pedagógica itinerante en el Consejo Nacional para el Fomento de la Educación, CONAFEP. Eh, También ha desarrollado de alguna manera varios ejercicios de diplomados. Por ejemplo, el diplomado en Mundos Juveniles, Sujeto, Trayectorias y Ciudadanías por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, bueno, una amplia experiencia también en trabajo de compañía, en trabajo en comunidad, con una perspectiva de una mirada desde el feminismo, eh, que también ha trabajado, digamos, en el desarrollo de lo que ha sido los semestres de su doctorado, que tengo entendido está a punto de culminar, que lleva en cabo en Chiapas. Bueno, eh, ha sido docente y es docente también eventual de la Universidad Veracruzana, en la sede de La Selva. Como ella misma lo dice, es mamá autónoma, mujer, maestra, integrante del colectivo Tatsochon. No lo sé pronunciar muy bien, ahorita Arely no lo precisa. Es aprendiz de la vida, dice ella, y del feminismo. Entonces, pues aquí está nuestra maestra Arely. Muchas gracias, muy agradecidos por compartir el espacio el día de hoy y la próxima semana también. Así que bienvenida, tienes la palabra en este momento. Pues nada, muchas gracias por haberme invitado. Le decía a Jairo en corto, ¿no? Que igual pues estoy nerviosa, siempre ganan los nervios. Entonces, para mí es un gusto. Voy a compartir la pantalla. Es un gusto poder compartir pues reflexiones en torno al tema de las juventudes y sobre todo pues de mujeres. Me dicen si ven la pantalla, ya se está cargando. No sé si la puedan ver. Creo que ya. Sí, está cargando ya. Okay. Bueno, pues, listo. Ok. Decirles que cuando empecé a hacer el ejercicio de reflexión, pues pensaba de dónde partir, ¿no? Y bueno, pues yo voy a compartirles, pues en el sentido de, desde una narrativa personal, también desde una narrativa académica y comunitaria. Como bien dice Jairo, bueno, yo participo en un colectivo, se llama Taxoxona, y en náhuatl, que es la lengua que se habla en la comunidad donde yo hablo, significa músico, ¿no? Y bueno, pues quisiera contarles un poco, pues, esta experiencia, ¿no? Y bueno, pues decirles que una servidora, pues, es docente de la Universidad Veracruzana Intercultural, sede Las Selvas, y bueno, pues, estas universidades en México surgieron justo como una demanda, pues, ante el reclamo de la educación de las poblaciones indígenas. Y bueno, pues estamos en un contexto rural, comunitario, y además pues estamos ligados también a ciudades que son petroleras del sur de Veracruz, y bueno, pues las dinámicas de migración y demás están muy presentes, ¿no? Y bueno, ahí les compartí un poco la foto del espacio donde laboro, y bueno, también algunas fotos de, pues de nuestros estudiantes, ¿no? Un poco también para que ustedes se contextualicen. Sí, Jorge. Vi que alguien levantó su mano. No sé si sea porque... ¿Perdón? No está avanzando la presentación, se quedó en la portada solamente. Okay. Gracias. Voy. Ahí no, ok, ya vi que no se ve, espérenme tantito.
Sí, ya vi que no carga, espérenme tantito. Voy. Ah, muchas gracias por decirme también. Me dicen si ya se va cargando. Bueno, yo también acá tengo otra pantalla. A ver, Sí, ya se cargó. creo que sí. ¿Ya les aparece la segunda? Ya. Sí, Ok. Voy a hacerlo así porque creo que cuando la pongo en pantalla completa se pierde, pero creo que casi no ven, ¿verdad? Ahí ya pueden observarla completa. Sí, señora. Carga, sí, sí. ¿sí? Es que yo le estoy pasando aquí, pero ustedes no lo ven. ¿Ven una tabla? No, 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 Ah, no ok. pasa. Entonces, No, unas fotos. regreso. Sí, Ok. señora. Ahí sí ven Sí, una ahora tabla, ¿no? sí. Sí. Bueno, pues les cuento un poco. Yo he empezado las reflexiones en función de pensar en las mujeres, sobre todo eh, en las juventudes, ¿no? Desde el ingreso a la universidad, pues sigue siendo un reto el ingreso de las mujeres al nivel superior y es un poco la experiencia que yo pues quisiera contarles, ¿no? En el sentido de una narración como profesora, pero también pues desde esta mirada pues que me permite igual pues reconocer la llegada a la universidad y pues las negociaciones que se hacen al interior de las familias, ¿no? Les comentaba que esta universidad en la donde laboro, pues en el caso de México es una de las universidades que digamos que es única porque está dentro de un sistema de una universidad con experiencia y bueno, pues a diferencia de las otras universidades interculturales, pues estas han surgido pues en el marco pues igual también de una política, pero como universidades pues digamos que como una escuela, ¿no? Y aquí estamos cobijada pues bajo una universidad que es la Universidad Veracruzana. Y bueno, lo que me interesa que se vea de esta tabla, por ejemplo, es la demanda y el ingreso, ¿no? Si bien el ingreso a la universidad representa un reto de llegada, eh, a la hora de matricularse, si ustedes observan, pasa un proceso, ¿no? Una cosa es solicitar el acceso, otra quedar y otra matricularse. Entonces, si observamos los datos, pues en realidad ese 30 que se convierte, las mujeres, por ejemplo, pues el ingreso en algunas generaciones disminuye, ¿no? Y bueno, me interesaba poner estos ejemplos partiendo también de un ejercicio de reflexión en el sentido de, pues, las distintas formas en las que se va dando el ingreso a la universidad y pensando que muchos de ustedes igual están en contextos educativos, ¿no? Y también pensando en que estuvieran en algunas organizaciones. Bueno, justo yo les hablo desde esta visión de una comunidad nahua que está al sur de Veracruz y pues en nuestra comunidad pues se reconoce también la diversidad lingüística, ¿no? Hay varias comunidades cercanas, por ejemplo, las lenguas que se hablan son popoluca, chinanteco, zapoteco, mazateco, zoque, también así como la diversidad lingüística pues del náhuatl, ¿no? En una sola región hay 3 variantes de una lengua, entonces eso también hace pues un contexto particular, ¿no? Y siguiendo con esta discusión de los datos, ¿no? Que nos muestran las instituciones en el caso de México,
pues antes CDI, ahora el INPI, que es el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas. Bueno, uno de los datos que voy encontrando es justo el promedio de los hijos de las mujeres, ¿no? Y la escolaridad de ellas, ¿no? Frente a esta cuestión de los hijos. Y bueno, pues los datos muestran que entre menor escolaridad hay un porcentaje mayor de hijos, ¿no? Y bueno, son datos también que nos permiten reflexionar el sentido, pues, que cobra la presencia de las mujeres en contextos urbanos, pero también en contextos indígenas, ¿no? Y bueno, yo les puse aquí un primer ejercicio de narrativa, porque creo que cuando vemos estos temas acerca de las mujeres y demás, nosotros también tenemos como nuestros propios estigmas sobre cómo son, cómo las concebimos, ¿no? Y además también esta interacción cotidiana nos permite reflexionar el sentido de cuál es nuestra participación, ¿no? Y cuál es su participación de ellas. Creo que el interés de poder hacer el ejercicio de reflexionar sobre la presencia de las mujeres y sobre todo también en diversos contextos nos lleva también a reconocer una narrativa que puede ser construida desde lo que vivimos cotidianamente, también desde lo que la institución en la que nos encontremos busca, ¿no? O también de nuestros contextos comunitarios. Y algo importante es que quisiera pues pensar que quienes están tomando el diplomado pues también tienen una cuestión de compromiso, ¿no? No solo con la institución, sino también un compromiso comunitario en torno a acompañar a estas juventudes, que es creo que lo importante y necesario, porque podemos discutir sobre el concepto de juventud, pero también creo que habría que tener un posicionamiento. Entonces, el primer ejercicio que les propongo, justo por esta construcción de narrativa, es que puedan ustedes ir contestando en la medida de lo posible algunas preguntas. Esta es como la propuesta de las preguntas y poder tomar por lo menos 2 participaciones y escucharlos. A mí me interesa más que ser yo la que dialogue un poco, también dialogar con esos temas que están pendientes, ¿no? Desde nuestro campo de acción. Porque justo son las mismas preguntas que yo me hacía cuando enfrentaba este concepto de juventud, ¿no? Que ahora, pues en México hay autoras como Maya Lorena, de hecho, les voy a compartir una lectura, ¿no? Que permite justo dimensionar esta categoría tan amplia, pero también particularizar, ¿no? Que no podemos hablar de los mismos contextos ni de las mismas condiciones. Y bueno, entonces me gustaría que nos tomáramos, son 4:24, aquí mismo, no que nos desconectemos, por lo menos 5 minutos para que ustedes puedan ir escribiendo esta narrativa en función de este ejercicio. Perdón, es que acá me están pasando comida una amiga. Entonces, este ejercicio más que nada consiste pues en también ir haciendo nuestra narrativa, ¿no? Y las narrativas nos permiten pues también cacharnos, ¿no? En qué espacio creemos que inciden las mujeres. Entonces, son 4:25, 4:30, leeríamos alguna de las participaciones, si es posible, Jairo. Sí, claro que sí. Ok, y mientras, si me permiten, quisiera ponerles un pequeño video que es más que nada música náhuatl, es un son, para que ustedes también, pues hay de diferentes países, ¿no? Ya vi que también habemos de México, un poco también para que podamos dimensionar pues este sentido también que tiene el lugar donde estamos, la música y cómo todo eso converge, ¿no? Entonces, si me permiten, mientras hacen su narrativa, pues
les pongo esta música. ¿Sí les parece? Jairo, ¿se puede? Sí, se puede. Adelante, entonces la pondré. Espérenme tantito. Voy a ver si me permite. ¿Ya copiaron las preguntas? Espérenme tantito. Es que acá tengo... voy a dejar de compartir acá. Espérenme tantito. A ver. Voy a ponerles estas preguntas en el chat para que pueda yo quitar las diapositivas. Aquí está. Entonces, okay. Ahora voy a pasarme a la otra. Perdón, también estoy aprendiendo esto de la tecnología. Entonces voy. Entonces, pero voy, espérenme tantito. Ya sé que me faltó. Tenía que haberle puesto una ventana. Así. ¿La escuchan? ¿Sí escuchan? Sí, se escucha. Ok, ok. Voy entonces. Papayo, gane chantrito, gane chantrito, gane chantrito. Dígame a Tototzitzi, ni mis costeles, ni mis costeles. Papayo, gane chantrito, gane chantrito, gane chantrito. Dígame a Tototzitzi, ni mis costeles, ni mis costeles.
Bueno, pues un poco el hecho de compartir la música tiene que ver pues con la participación, ¿no? Que van teniendo también, que al final voy a compartirles, ¿no? Algunas formas de enfrentar también estos retos de la participación de las mujeres, ¿no? Y bueno, la música es una de las formas que he encontrado también para acompañar y bueno, yo les proponía justo hacer este ejercicio de narrativa, pensando también podernos encontrar de alguna forma en esta discusión en cuanto a los retos, ¿no? Y cómo estos retos, pues, posiblemente son vistos desde nuestra mirada, ¿no? Como participantes activos, ¿no? O como periféricos en algún momento. Entonces, me gustaría, pues, darle la voz a alguien que quiera compartir su narrativa, el ejercicio que hizo de escribir en estos minutos, para poderles escuchar. Creo que lo están pensando, ¿verdad? Ok, Lina, adelante. Hola, buenas tardes para todas y todos. Respecto al ejercicio de la narrativa, pues no alcancé a mirar la última pregunta, pero las tres primeras sí las respondí. ¿Cómo son las mujeres rurales? Yo pienso que las mujeres rurales son fuertes, empoderadas, son lideresas, son defensoras de derechos humanos, son protectoras del medio ambiente. ¿Cuál es su incidencia en la economía local, familiar y comunitaria? Pues las mujeres somos gestoras, somos emprendedoras, somos también ahorradoras y somos muchas veces quienes tienen las iniciativas dentro de esa dimensión productiva del campesinado. ¿Cuál es la imagen que construyo de ellas en función de mi participación académica? Pues lo quise tomar de acuerdo a diferentes dimensiones. En primer lugar, en la cultural, la mujer tiene un papel de portadora de saberes y conocimientos ancestrales, culturales, respecto a la agricultura, a la agroecología. En la dimensión organizativa, pues las mujeres somos lideresas, somos gestoras. En la productiva somos obreras agrarias, y en la parte territorial somos defensoras de derechos humanos, defensoras de la vida, em, defensoras en contra de la militarización de los territorios, y en la dimensión ambiental, pues somos protectoras de ese medio ambiente y también como quienes tratan de encontrar ese vínculo y ese enlace entre la economía, el trabajo agrario y
y esa protección al medio ambiente. La última pregunta no la alcancé a mirar. Ok. Sí, justo la última pregunta está situada en el sentido de qué retos transitan las mujeres para poder llegar a cursar grados académicos. Tal vez lo pensé en el sentido más desde mi contexto, ¿no? Pero también pensando en aquellas mujeres con las que ustedes interactúan, ¿no? Y que posiblemente, pues, son hacedoras de muchas historias, ¿no? Muchas gracias por compartirnos. Eh, Siempre es bueno como encontrar estas imágenes, ¿no? De construcción que también hablan como el sentido que vamos de alguna forma posicionando, ¿no? Y justo después de que ustedes participen, quiero compartir las mismas preguntas que hice de alguna forma a profesores, ¿no? Del nivel medio superior, para ir también, pues, teniendo estas visiones encontradas, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Yo puedo compartir? Claro que sí, adelante. Ay, perdón, lo escribí en el chat, pero a ver, le voy a dar lectura. Bueno, aquí es, ¿cómo son las mujeres rurales? Ser mujer rural, específicamente ser una mujer mije del estado de Oaxaca, es tener esta relación con la madre tierra. Ellas están siempre preocupadas por generar el alimento, por generar comida, ¿no? A la familia, al cuidado. Y lo que buscan ellas es ahora, ¿no? Que es una característica, considero, ¿no? De las mujeres rurales, es que siempre están buscando, siempre están preguntándose, están luchando, ¿no? Ante estas características que se han naturalizado, ¿no? Empiezan a ver cómo pueden estar en otros espacios, cómo ellas pueden también intervenir o están interviniendo y se empiezan a reconocer, ¿no? Y pues las mujeres son las que aportan actividades, ¿no? Desde las cocinas, que quizá en estos tiempos aún están invisibilizadas como lugares, como espacios protagónicos, pero que esto se ha estado como reconstruyendo. Y por mi participación académica, pues me ha permitido, ¿no? Visibilizar o buscar esta visibilización, ¿no? De características que se han naturalizado para convertirlos justo en espacios protagónicos, en espacios donde ellas también se reconozca, ¿no? El trabajo que están realizando. Y bueno, y los retos en la cual transitamos como mujeres rurales, pues son varias cuestiones, varias condiciones, y una de ellas es pues esta desigualdad o esta desigualdad de género o esta mirada, ¿no? De características que tengo yo como mujer y que vayan como viendo estas limitaciones a partir de mis características de ser mujer, de que si me muevo a una ciudad urbana, quizá regrese con estas condiciones que limitan, ¿no? Para la gente que lo va a mirar así, que se puede embarazar una mujer, que puede no lograr sus objetivos por ser mujer, ¿no? Con estas condiciones, tan solo ser mujer, va uno como luchando con estas condiciones. Solo eso, gracias. Gracias, Sandra. Mucho que compartir. Vamos a irnos escuchando para ir cerrando. Igual, Yuri, si quieres compartirnos. Muchas gracias, Sandra. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Marcela y pues yo creo que las mujeres rurales son
mujeres muy entregadas, son mujeres de muchos quehaceres, tanto en sus hogares con sus labores de amas de casa, como con la comunidad, algunas como madres comunitarias, ¿sí? Son mujeres, en mi creencia, son mujeres guiadas por el amor a su territorio, a sus creencias, a su cultura, son mujeres labradoras de la tierra, son tejedoras de caminos, son artesanas, son mujeres medicinas, son mujeres sabias y pues ante todo eso son mujeres muy, muy, muy fuertes. ¿Cuál es su incidencia en la economía local, familiar y comunitaria? Pues las mujeres son como muy, ¿cómo no? Son muy echadas para adelante, muy berracas, son gestoras sociales, son educadoras, son activistas, son lideresas, son cocineras como actividades manuales nativas. ¿Cuál es la imagen que construyo de ellas en función de mi participación? Bueno, yo soy artesana, entonces me dejó guiar mucho de las manualidades ancestrales, me gusta mucho pues el tema de la defensoría de la vida, desde la humanidad como la vida animal, como la vida de las plantas, que ya es la defensa de lo que hacen ellas como guardianas de la tierra. Creo que los retos que transitan para poder llegar a cursar sus grandes actividades académicas es, como dijo la compañera anteriormente, es el simple hecho de ser mujer, porque pues a las mujeres se les vulnera, se les recriminan muchas de sus acciones, se les juzga, se les señala, se les asesina. Entonces, creo que una mujer que tenga la capacidad y la fortaleza para enfrentarse a una sociedad es una mujer que está pasando por encima de estándares sociales que han inculcado desde pequeñas y que desde siempre se han intentado romper para poder sanar un linaje. Creo que también es la accesibilidad en los saberes de ellas mismas, se les prohíbe de pronto romper sus barreras, salir de lo normal dentro de sus comunidades, dentro de sus espacios de vida. Ya, gracias. Gracias. Bueno, pues voy tomando igual nota para ir, pues al igual que ustedes, reflexionando. Voy a seguirles compartiendo la pantalla y, bueno, permítanme. Les hice esta pregunta por una razón, ¿no? Dice si ya pueden ver las diapositivas. Ok, sí. Sí, ok. Voy a hacerlo un poquito más grande. Yo les compartía pues que mi campo de acción pues es, pues sí, lo escolar, ¿no? Y justo cuando uno habla de la juventud y de pensar, de concebir a los hombres y a las mujeres, ¿no? Por esta cuestión marcada por cuestiones culturales y demás, cuando yo las escucho, sobre todo a quienes participaron, y cuando veo, por ejemplo, las características que damos de entrada, ¿no? De ser mujeres y ser hombres, en este ejercicio que, pues que he emprendido sobre todo con profesores de educación media superior, de telebachilleratos, que para el caso de México es el sistema que prevalece en las comunidades rurales e indígenas. Y bueno, pues me tocó hacer un ejercicio con orientadores educativos, que en realidad se les llama pues orientadores educativos, no por la formación, sino porque asumen este rol, ¿no? De poder acompañar. Y uno de los retos que representa, sobre todo para esta región en donde vivo y posiblemente donde ustedes están, es pues la llegada de las mujeres a la universidad, ¿no? Son pocas, aun cuando las políticas se han ido transformando, ¿no? Pero pues su llegada cada vez es paulatina. Entonces, cuando yo le pregunto a los profesores, bueno, ¿cómo son sus estudiantes, mujeres y hombres? Si ustedes pueden lograr percibir,
pues las mujeres somos tímidas, ¿no? Apáticas, flojas, ¿no? Negativas. Sus características es que son responsables, participativas, cooperativas, ¿no? Frente a los hombres, ¿no? De los jóvenes deportistas, amistosos, carismáticos, ¿no? Entonces yo les decía justo esta narrativa porque de repente, sin darnos cuenta, también construimos los estereotipos o damos características en función de lo vivido, de lo convivido, ¿no? De lo cotidiano. Entonces, es bien importante que estas construcciones puedan visibilizar no solo una cuestión, digamos, de manera individual ni generalizada, ¿no? Sino también permitir conocer, porque justo el trabajar con jóvenes nos permite también reconocer que es el contexto el que pesa muchas veces, ¿no? Esta cuestión familiar que atraviesa en sus participaciones. Y bueno, pues les quería poner este ejemplo pensando en que estas dimensiones de poder concebir al otro, esta cuestión de la otredad, siempre representa o una cuestión muy, en algunos casos muy romantizada, pero también en algunos casos también dimensiona pues las triples jornadas de las mujeres, ¿no? Que ustedes ya bien señalaban, ¿no? Todo lo que se hace y también todas las condiciones en las que se vive. Entonces, es bien importante, siempre que esté uno en un grupo, pienso, cómo concebimos al otro o a la otra, no en función de lo vivido. También para permitirnos conocerlos más, ¿no? Y bueno, este ejercicio de la narrativa para mí siempre es importante, pensando en que nos da un posicionamiento, ¿no? Y esto nos permite reconocer la presencia de los demás. No sé si hasta aquí alguna duda. ¿No? Bueno, miren, algo que ustedes ya han dicho de otra forma, ¿no? Todo lo que hace el trabajo, donde participan las mujeres, ¿no? Aunque este es un dato del 2015, está presente, ¿no? ¿Cuáles son los espacios de las mujeres, ¿no? Y bueno, yo traté de pensar en la población indígena por ser el contexto cercano que tengo, ¿no? Y también pensar que el trabajo se reconoce en algún momento, es más reconocido el trabajo remunerado que aquel que no se remunera, ¿no? Y que de alguna forma nos permite también percibir el papel que tienen, pues, no solo en la comunidad, sino en la familia. Entonces, hay un porcentaje alto de las mujeres a atender, pues, a las personas menores, ¿no? A los niños, a los hermanos, ¿no? Y también a las personas con discapacidad o a los enfermos, ¿no? A los abuelos o abuelas, a alimentar, ¿no? A limpiar, hacer las compras, alimentar. Y pensaba en este ejercicio cuando encontraba esta estadística, porque la pandemia también ha permitido pensar que estos datos no se han transformado. Por ejemplo, en la universidad en donde yo colaboro, lo que nos encontramos en la pandemia fue justo que las estudiantes no estaban haciendo sus actividades porque tenían que cuidar pues a sus hermanos, a sus abuelos y demás, ¿no? Y que pasar tantas horas frente a la computadora, ¿no? Tomando clases, así como estamos nosotros, pues para sus familias era como está perdiendo el tiempo, ¿no? Porque ese trabajo intelectual no es reconocido, ¿no? Entonces piensan que estar frente a la pantalla, pues, no implica un trabajo. Y bueno, entonces lo que observamos es que esa participación está más en este espacio privado, ¿no? Y no reconocido. Y creo que esos son uno de los principales retos que asumen las mujeres, ¿no? En estos contextos tanto rurales como indígenas, ¿no? Y eso nos invita a pensar también, que es una parte de la diapositiva, a pensarnos
cómo nos gustaría a nosotros asumir este reto desde el espacio donde nos encontremos, porque creo que una de las discusiones importantes para el caso de estos diplomados es pensar tal vez en una estrategia, ¿no? Que sea pensada desde lo cotidiano, desde aquello donde podemos tener mayor incidencia. Y bueno, no sé si hay alguna duda hasta aquí, igual puedo pasar los datos que encontré para que ustedes los tengan como texto. ¿Alguna duda? ¿No? No, todo bien, gracias. Ok, muy amable. Miren, hay una lectura que igual ahorita se las comparto. Habla justamente en el caso específico de las mujeres, ¿no? Es un estudio que realizaron, pues, una investigadora que se llama Laura, ¿no? Y entonces ellas hacen un proyecto que se llama Voces Diferentes y Voces Discordantes, ¿no? Y lo hacen con mujeres indígenas y bueno, y lo que a ellas les interesa, pues, es saber, ¿no? Cuáles son las situaciones, sobre todo en cuanto a violaciones, ¿no? De los derechos y sobre todo que se dan en sus comunidades, ¿no? Y creo que no es muy distante hasta ahora, ¿no? Aun cuando los datos son del 2005, perdón, pues no son tan distantes de esta realidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa en cuanto a las instituciones, ¿no? ¿Cuáles son las violencias más marcadas? Esta discriminación que tiene que ver por parte de las autoridades, ¿no? El acceso al servicio de salud y educación. También esta militarización y violencia, ¿no? En diferentes zonas. Aquí, por ejemplo, ellas sitúan el ejemplo del estado de Guerrero y de Oaxaca. Y bueno, algo que pasa en los hospitales es también la violencia, ¿no? Obstétrica con las mujeres. Aun cuando sean jóvenes y demás, hay una violencia marcada en cuanto pueden decidir sobre su cuerpo, ¿no? Entonces, y ellas, por ejemplo, también hablan, ¿no? Esta situación de los derechos de las mujeres en las comunidades. Estas jornadas, ¿no? Que son extremadamente triples, ¿no? También, ¿qué pasa cuando ellas no están dispuestas a cumplir los roles que su comunidad tiene, ¿no? ¿Y qué pasa también con estos usos y costumbres, ¿no? Las ventas de mujeres, ¿no? Esta cuestión de el acceso a la educación, ¿no? Esta prioridad en atender la educación de los hijos varones y no de las hijas, ¿no? Su participación ante los cargos públicos o en asambleas. Sí, Blanca, ¿quieres comentar algo? Blanca Lucía, ¿nos escuchas? Creo que levantó su mano, pero ya no vi. Bueno, Blanca, sigo. En cualquier momento puedes interrumpir, ¿eh? No tengo problema con eso. Bueno, miren. Entonces, creo que los retos son muchos, ¿no? Y cuando uno se pone a analizar estas situaciones, piensa uno, bueno, ¿y yo cómo puedo asumir este reto, no? ¿Cómo puedo acompañar? Creo que una de las formas de acompañar, voy a compartirles el texto, es también irnos pues situando en el sentido de la importancia de estudiar más y visibilizar más lo que pasa con las mujeres, ¿no? Creo que una de las formas también de posicionarnos frente a estos temas es generar datos, ¿no? Estos datos estadísticos, aunque a veces decimos, híjole, ¿para qué nos servirán? Pues justo muestran esta realidad que a veces no es visible para todos. Permítanme tantito. Me dicen si se ve, les estoy compartiendo un texto.
Sí, ya no les veo quién quiere tomar la palabra, pero pueden hacerlo, ¿eh? Está Blanca Lucía, pero no sé si su audio ha mejorado. Creo que no. Bueno, A, sin a- a importa. propósito del documento, Areli está Ajá. colgado en el blog, lo Ok. colgamos, Areli muy amablemente nos lo facilitó, está colgado en la página del diplomado, justo en el módulo 1, en el tema número 2, que allí lo pueden también descargar. Gracias, Jairo. Yo les compartía esta lectura que me parece bastante importante para ir dimensionando el campo de acción, ¿no? De este concepto que se ha trabajado por distintas investigadoras como Laura, Maya Lorena, que es una de las investigadoras que empieza a situar el contexto, el sentido de la categoría de juventud en contextos rurales e indígenas, ¿no? ¿Cómo dimensionarlo? Porque así como nosotros tenemos todo un bagaje de decir, pues así son las juventudes urbanas, rurales, ¿no? También hay un sesgo hacia las juventudes indígenas, ¿no? Creemos, sobre todo en la universidad, que vamos a encontrar a las chicas o a los chicos vestidos de alguna forma y demás, y en realidad nos damos cuenta que no, que algunos han perdido esta noción por muchas cuestiones de discriminación, ¿no? Entonces, es importante también visibilizar que estudiantes que llegan, en este caso a la universidad, dejan de reconocerse como nahuas, como popolucas, por esta cuestión marcada, ¿no? Que han vivido tanto sus padres como sus abuelos. Y bueno, este texto que ustedes podrán encontrar en el link que nos decía ya Jairo, pues da cuenta también de esta investigación que ellas hacen principalmente en los estados de Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero y Michoacán, así como el Estado de México, Hidalgo y Guanajuato. Entonces, hay cosas interesantes de esta lectura y que algunas de ustedes ya marcaban, ¿no? Por ejemplo, también los ritos de paso, ¿no? Frente a las familias y a las comunidades. Y bueno, esta cuestión también del trabajo no reconocido, ¿no? Y bueno, me parece importante que ustedes puedan hacer la lectura con mayor calma y que también puedan encontrar eco en algunos casos, ¿no? De esta jornada y que podamos reconocer quiénes son las mujeres, pues que posiblemente se encuentran en nuestra escuela, se encuentran participando en alguna iniciativa en la que colaboremos. Y me interesa que sobre todo reconozcan esta cuestión de los ajustes invisibles, ¿no? Eso que aquello que no se reconoce, ¿no? Hablamos de las mujeres, pero también tenemos que dimensionar los contextos en donde participan, ¿no? Las condiciones en las que hacen su trabajo. Sí, Sandra, ¿quieres participar? Ay, perdón, creo que se marcó mi manita, pero no, gracias. Ah, ok, muy amable. Y bueno, miren, pues eso es un texto bastante amplio. Para el caso de quienes no son de México, pues podrán también encontrar algunas instituciones que han surgido en torno a la atención de las mujeres, como el Instituto Nacional de la Mujer, ¿no? Y bueno, este es un proyecto pues que tenía esa consigna de saber las cuestiones de violencia, ¿no? Que viven. Y bueno, y aquí muestran datos, no me voy a detener cómo hacer la lectura porque me parece importante que ustedes también puedan hacerla, no con mi mirada, sino con la suya. Espérenme tantito, voy. Entonces, Carlos, ¿quieres comentar algo? Carlos Javier, Sí, buenas tardes. te escuchamos, adelante. Bueno, yo quería subrayar como
el tema de cómo las mujeres también se ven vulnerados sus derechos eh, por por algunas tradiciones indígenas, por algunas costumbres que se tienen arraigadas desde hace años, pues, que van en contra de un discurso de los derechos humanos que, si bien se puede decir que es occidental, esos comportamientos pues van en contra de la dignidad humana, pues, sin importar su proveniencia. Entonces, en el documento se menciona la venta de mujeres, casamientos forzados para iniciar, y esa es una situación de la que me parece que se ha hablado poco, por lo menos en América Latina, y pues lo digo desde el contexto guayú, eh, donde estoy trabajando en este momento, en la Guajira colombiana, donde pues, soy docente. Y pues, una vez viví una situación donde un estudiante dejó de asistir a clases porque se había casado. Ella tenía 13 años y el hombre que pagó ese casamiento, se la compró prácticamente, era mayor de 70 años. Entonces acá es una cuestión cultural donde las familias hacen unos arreglos, pero que, o sea, ellos dicen que desde la visión de nosotros no alcanzamos a entender como la profundidad simbólica que hay en eso. Pero me parece muy cuestionable. Yo creo que pues, no es cuestión de juzgarlo como que no está sincronizado con el paradigma de Occidente, pero sí más bien como no pensar que las culturas y las tradiciones son estáticos, porque, porque son cambiantes, pues, son prácticas humanas y como los humanos vamos cambiando, pues las culturas también van cambiando. Es como que a veces los indígenas quisieran aferrarse a ciertas tradiciones por, por mantenerla sin una mirada crítica o algo así, pues, sin observar que son atentan contra la dignidad humana, pues oprimen a la mujer bastante. Entonces sobre el tema se ha hablado muy poco y pues, porque es muy complicado hacerlo también. Sería interesante saber pues, desde el punto de vista de los, de los indígenas respecto a este tema. Gracias. Gracias, Carlos. Sí, pues son temas que transgreden, ¿no? Y que creo que la escuela es una ventana para poderlo observar, ¿no? Y creo que es importante visibilizarlo y reconocerlo también, ¿no? Entonces, Yuri, ¿quieres participar? Sí, yo quería comentar un poco a lo que acaba de decir el compañero, y es pues que esas situaciones de vulneración y violación de derechos tanto a las mujeres como a los hombres y al sector rural o a los sectores indígenas también parte del punto que nos dice qué situación de los derechos de las mujeres en las comunidades indígenas. Es tan negado, o sea, es negado el acceso a la educación a las comunidades porque ellos están arraigados pues a sus creencias que realmente están transgrediendo y están siendo violentas hacia, no solo hacia las mujeres de su comunidad, sino también a nosotras como mujeres, pues acá en La Guajira se les dice arijunas, ¿sí? Ver eso también nos transgrede a nosotras y es porque desconocen los derechos fundamentales, sus derechos como mujeres,
como mujeres indígenas, ¿sí? Ellos desconocen, por ejemplo, el valor de sus artesanías. Entonces es como arraigarse a su cultura porque tristemente también se ve que desde los mismos colegios les da pena ser guayús o emberas o no sé, de su comunidad. Entonces es como profundizar y enraizar más a esas juventudes para seguir fortaleciendo una cultura que no reprima a otros, sino que por el contrario se generen formas de resurgir, reverdecer estos espacios. Gracias, Yuri. Justo el espacio escolar vuelve a ser como algo latente, ¿no? Y creo que sí, tú acabas señalando algo importante, ¿no? Justo también quienes acompañamos a las jóvenes, ¿no? A las niñas, también somos agredidas cuando se les violenta, ¿no? Porque hay una violación también marcada hacia nuestra participación, ¿no? Y eso es bastante importante porque creo que los profesores, pues también somos militantes, ¿no? En el sentido de poder discutir estos temas y también pensar que nuestras pedagogías también impactan en este conocimiento de los derechos, ¿no? Y creo que nuestro campo de incidencia no solo debe de ser el aula, sino otros espacios, ¿no? Y bueno, continuando con las narrativas, a mí les planteo otras preguntas para seguir construyendo nuestra narrativa en el sentido que creo que no hay forma de discutir algo hasta que no se pregunte uno cómo eso también transgrede nuestra presencia, ¿no? Y también cómo eso de alguna forma nos permite a nosotros generar estrategias de participación. Entonces, me gustaría que continuáramos haciendo este ejercicio de narrativa. Ahora son más preguntas, ¿no? Darnos un espacio para seguir contestando y compartiendo, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta aquí y si no, lo que haríamos es tomarnos 10 minutos para seguir escribiendo y les pido que puedan hacer el ejercicio de escribir, pues desde el lugar donde ustedes participen, ¿no? Entonces, 5:19, vuelvo a dar la palabra para que ustedes puedan compartir su narrativa, ¿no? ¿Les parece? Vale, perfecto. Ok. De pronto también para los que no alcanzamos a ver muy bien, de pronto si podemos pegar las preguntitas, Arelia, al chat. Muchas gracias. Listo. Mientras voy a ponerles otra música. Perdón por insistir en la música, pero creo que también es importante. Sí, de acuerdo.
Bueno, les cuento que Areli se acaba de ir la electricidad en la zona donde ella vive. Está tratando de conectarse nuevamente para continuar con el ejercicio de estas preguntas que nos compartía. Bueno, a ver si esperamos un minutito, a ver si se logra conectar nuevamente. Alguien había levantado la manito. Creo que Blanca tiene las manitos desde hace un rato. ¿Será tu audio? ¿Nos escuchas para verificar también? Bueno, si quieren, yo aprovecho, me tomo 1 o 2 minutitos mientras Areli está resolviendo la reconexión en su casa, en la zona que se había ido la luz eléctrica. Pues primero de pronto presentarme, yo soy Jairo Arias Gaviria, soy el coordinador del diplomado, que sé que hay algunas personas que por alguna razón el día de hoy y la sesión anterior se conectan por primera vez. Sin embargo, hemos compartido información de las grabaciones con algunas y algunos de ustedes. Yo creo que aquí Areli está ya de nuevo conectándose. Entonces, para robarle de pronto un minutito mientras Areli está aquí acaba de ingresar nuevamente. El diplomado tiene una parte de ejercicio que lo llamamos trabajo final o entregable, que realmente es como la parte quizás más importante que nos parece a nosotros de compartir experiencias, saberes, realidades de los distintos territorios en los que habitamos, trabajamos o vivimos. Digamos que de fondo, quizás en los 2 años anteriores de las versiones que hemos tenido del diplomado, eso quizás es lo más importante. No es un entregable que nos interese sobre la base de un requisito para tener la certificación. Realmente más allá de eso, y de pronto muchas personas acá incluso no están tan interesadas incluso en la certificación, otras de pronto queremos tener la certificación, otras y otros no, y justamente siendo consecuentes con eso, vamos a tener 2 sesiones un poquitito más adelante específicas de tipo taller para la construcción y algunas líneas generales de ese entregable. Insistimos, nos interesa que sea un diplomado muy corto también. Entonces, un tema, algo pequeño, algo acotable, algo sencillo, algo que nos interese profundizar un poquito, una historia, una realidad, una situación, una experiencia, algo, y que ojalá haga parte de esa vida social, colectiva, organizativa, académica, laboral, en la que estamos muy cercanas o viviendo o trabajando. Digamos que es un poco como el interés que tenga alguna funcionalidad. De pronto es un poco avasallador, como lo digo, pero es un poco la intención. E insisto, en el folleto que hemos compartido, quien no lo tenga nos lo puede hacer saber, se lo enviamos nuevamente. Hay como unas pautas mínimas como línea base un poco para construirlo, y más sin embargo tendremos entonces unas 2 sesiones específicas que están también marcadas en el cronograma. Entonces nada, ya que Areli está conectada nuevamente, entonces pues nada, retomamos un poco con ella. Mil disculpas, pero se fue la energía aquí en la escuela. Entonces, me gustaría que pudieran compartir lo que escribieron en su narrativa para poder escucharles, ¿no?
bueno, pues adelante quien quiera compartirnos. Sí les dio tiempo. Ah, perdón, yo sé. Bueno, igual, bueno, pido disculpas porque llegué un poco tarde, entonces quizás digo algo que ya se había dicho, entonces llegué un poco apresurada a las preguntas, pero justo, bueno, a partir de las participaciones que escuché y de lo que nos presentabas, pensaba en que a veces justo se piensa como este estereotipo de mujeres rurales, bueno, tú hablabas como del contexto indígena, ¿no? Pero también creo que hay como está con diferentes ruralidades, ¿no? O sea, pienso, yo estoy aquí en México, en la Ciudad de México, y también hay algunos contextos, pues sí es como más urbano, pero urbano rural, por ejemplo, pienso en las mujeres de mi familia, las más grandes, que todavía siento que tienen arraigadas ciertas como costumbres, claro, quizás no como en la profundidad de ruralidad de comunidades indígenas, pero todavía se ve como estos, pues esto es lo que mencionabas como de cuidadoras, pues en esta pregunta de discapacidad, pues sí, ¿no? O sea, son como las principales que atienden a las personas mayores, a los niños. Por ejemplo, en mi caso, mi abuelo tiene 103 años y entonces tuvo 5 hijas y pues los cuidados recaen sobre ellas, ¿no? Más que sobre los hombres o sobre las hijas de mis tíos hombres, ¿no? Y también pensaba, que a ver si no me desvío mucho, como en los micromachismos, porque a veces pensamos como en estas, como violencias, como mencionaba un compañero, que obviamente es súper violento eso de que una niña menor de edad se case con alguien mucho mayor, pero también cómo atraviesan estos micromachismos o estas microviolencias que a veces como quizás no son tan drásticas, son invisibilizadas y que también pues tienen que ver con esta asimetría entre que se considera, pues sí, de cierta forma en acción, pues darle más valor a los hombres, ¿no? O que son como más valiosos y que tienen que ver con el patriarcado. Y ahí lo dejaría. Gracias, Jocelyn. Sí, justo creo que también es importante que dimensionemos que aun cuando en mi caso estoy reflexionando en el sentido de la cuestión indígena, también es importante pensarla, ¿no? Desde la ciudad, ¿no? Que está por un lado esta urbanización, pero también lo indígena, ¿no? Como de alguna forma también la migración tiene un peso en cómo estas se va transitando, ¿no? Desde la participación de las mujeres a ser cuidadoras, ¿no? Y cómo de alguna vez, algunas también representan como una tarea ya dada, que no se pide que lo hagan, ¿no? Es por default, ¿no? Y que eso es lo interesante, a veces no nos damos cuenta que estamos en esta dimensión y que la escuela en algún momento también se vuelve este espacio para generar violencias, ¿no? Y que es bien importante poderlo identificar. Entonces, no sé quién más quisiera compartirnos su escrito en esta narrativa. Sí, Yuri. Bueno, sí, yo quería hablar sobre si asumimos roles distintos las mujeres en contexto urbano y rural. Yo creo que sí, muchas veces, porque yo hablo desde el contexto en el que me encuentro y resulta que acá para las mujeres guayús, sus hijos estén, o sea, el hecho de tener varios hijos, ellas dicen que eso es tener su hogar, si sus hijos son su vida, y pues yo digo como, bueno, ajá, ellas a veces lo critican a uno,
también está el estigma desde las comunidades indígenas hacia los arijunas, hacia las mujeres que no somos de su cultura, por, no sé, piercings, por tatuajes, cosas que occidentalmente tenemos nosotras desde las culturas que hemos crecido en la ciudad. Entonces, para mí no es agradable tener muchos hijos o simple el hecho, creo que dar vida es hermoso y pues en el momento no puedo decir qué tan valioso, qué tan, no sé, arraigado a mi ser esté eso porque no soy mamá, pero creo que es más importante a veces echar un ojo ante la sociedad y ver qué es más importante, si seguir trayendo vida a este mundo o si mejor ayudar a la que ya está acá, porque por ejemplo muchas de estas mujeres tienen sus hijos, pero entonces sus hijos están en unas situaciones pues nada dignas en su vivir, no son niños que van descalzos, son niños que van un poco sucios por su espacio, por su ambiente, por la carecía también del agua acá en este departamento que es difícil el acceso al agua. Entonces, ellas creen que solo con el hecho de dar vida ya o sea, ya están realizadas y creo que es más importante pensar en el más allá sobre su vida. ¿Qué va a hacer de estas personas en un futuro? Sí, entendiendo también un cambio climático que está ya en un momento avanzado y que tenemos que pensar es en cómo mejorar las condiciones de la naturaleza para la naturaleza y para nosotros. Como lo mencionabas anteriormente, los roles asumidos por la familia, por la comunidad y por la escuela son bastante machistas porque en la familia o pues bueno, dentro de un contexto en el que yo me crié siendo pequeña, pues la mujer era la que tenía que ser la encargada de los oficios, ver a mi abuelita era la encargada de hacerle la comida como a sus hijos, a los nietos, que laven ropa, que cosan, que sus labores de amas de casa, que son las mismas que le exige a uno la comunidad y que también se involucran en las escuelas, porque pasa en las escuelas que le dicen a uno como respete a los hombres. Entonces es entendible que se respeta al hombre por ser hombre, pero entonces, ¿dónde está el respeto del hombre hacia la mujer? Y muchas veces también es el respeto de la mujer hacia la misma mujer. Y pues nada, solo quería compartir como esos dos espacios que creo que se deben pensar mucho y trabajar mucho desde nosotras mismas para una comunidad, para un trabajo comunitario que estemos realizando o pensemos realizar. Gracias, Yuri. Creo que estos espacios entre lo público y lo privado, ¿no? Que es un ejercicio que toca pues hacer a quienes acompañamos, ya sean hombres o mujeres, ¿no? Porque implica también reconocer y visibilizar, si bien esas microviolencias, también estas estructuras, ¿no? Que a veces son difíciles de poder romper, porque tiene que ver con usos y costumbres, ¿no? Y que de repente no se dimensionan como el eco que tienen hacia la participación de las mujeres. Yo les ponía una pregunta, ¿no? ¿Qué roles se asume ante una discapacidad? Ahora he tenido la oportunidad de estar un poco haciendo un análisis en cuanto a las mujeres que tienen alguna discapacidad y además pues se reconocen como indígenas, ¿no? O están en este contexto. Entonces, lo que he encontrado es que aún ser mujer y además con discapacidad son quienes menos llegan a la universidad frente a los hombres con alguna discapacidad, sobre todo móvil, ¿no? Entonces, creo que eso también nos permite ver cómo en esta dimensión ya marcada, el tema de la discapacidad también empieza a emerger, ¿no? Y bueno, así como conocemos el capitalismo, también se habla del capacitismo, ¿no? Que no reconoce a estos cuerpos y frente a todo lo que no es normal,
hay una, pues, violencia, ¿no? Marcada. Y pues si el acceso a la educación es restringido, imagínense en una escuela en donde no existen las condiciones para ir a clases, ¿no? Para acceder a una comunidad, ¿no? Las calles a veces no son transitables, ¿no? Y entonces las sillas de ruedas, si hablamos de discapacidad móvil, ¿no? Lo que implica poder tener esa movilidad, ¿no? O ese derecho a podernos mover. Entonces, son temas que también a mí me permiten reflexionar cómo de alguna forma no estoy viendo otras violencias que las mujeres jóvenes viven, ¿no? Y también las mujeres cercanas a nosotras. Y bueno, les ponía el papel de las asambleas, porque en las asambleas las mujeres no hablan de alguna forma, ¿no? Y es bien, pues más que penoso, engorroso también pensar que aun cuando podamos ser profesoras, ¿no? Tampoco tenemos el mismo uso de la voz que los compañeros hombres, ¿no? Aun cuando nosotras tengamos también una función académica. A mí me ha pasado que en algunas asambleas pues pesa más lo que ellos digan, aunque yo ya lo dije como 3 veces de otra forma, ¿no? Pero como lo dijo él, tiene otro sentido. Entonces, imagínense lo que pasa en las asambleas, ¿no? También el acceso a la tierra, pues no se tiene, ¿no? Y bueno, yo les hacía justo esta discusión de pensar esta narrativa, porque eso también nos permite reflexionar en el sentido de hacia dónde queremos nosotros encaminar un ejercicio que implica también el reconocimiento de nuevas prácticas. Siempre que uno escucha el tema de las juventudes, dice, bueno, ¿y hacia dónde? ¿Cómo particularizo esto, no? Y bueno, yo quiero compartirles un poco el ejercicio, pues tanto práctico, que he tenido pues la oportunidad de poder acompañar pues desde mi trinchera, que sería la universidad, y que eso me ha permitido también pues ir dimensionando este concepto en un sentido más amplio. Y bueno, también preguntarles si no tienen alguna otra participación, sino para poderles ir presentando lo siguiente. Creo que de Blanca Lucía, pues creo que ya se quedó su mano levantada, ¿verdad? Bueno. Miren, una de las formas que plantean, pues es cuáles son los retos, ¿no? Creo que los retos para quienes acompañamos a mujeres, sobre todo jóvenes, es cómo dimensionamos su participación frente a otras y a otros, ¿no? Entonces, creo que estos contextos académicos también permiten dimensionar su participación, ¿no? Yo les comparto un poco el ejercicio que de alguna forma se plantea en el espacio donde participo, ¿no? Las mujeres, sobre todo las jóvenes, pues empiezan a posicionarse como investigadoras, ¿no? Nosotros vamos a trabajo de campo, que nosotros lo conocemos como investigación vinculada, ¿no? Esta investigación vinculada nos permite ir 3 veces a semana de campo, a hacer investigaciones, entrevistas y demás, y nos permite construir una participación con la comunidad, ¿no? Y por lo tanto, no es tanto nuestra participación solo de entrevistar, sino de poder regresar a la comunidad, de retribuir todo aquello que nosotros investigamos y que tanto nosotros como docentes y ellos también y ellas, así como la comunidad, pone en juego esta discusión de qué aprendimos, ¿no?
Y un ejercicio que me tocó acompañar con ellas y ellos es el ejercicio de hacer bibliotecas humanas, ¿no? De repente, las historias de la comunidad pues son de manera oral, ¿no? Y a veces no vemos la participación de los jóvenes, porque decimos, no están interesados en saber algo de su comunidad. Y bueno, lo que nosotros nos planteamos fue que a través de los estudiantes y las estudiantes, las personas de la comunidad pudieran conocer. Hicimos un ejercicio que se llamó Bibliotecas Humanas, que en algunos otros contextos se ocupa para atender temas que son de estigma social, ¿no? Pero en este sentido quisimos regresar, que cualquiera de nosotros puede compartir su historia, y eso lo hace un libro, ¿no? Y creo que aquí han dado cuenta ustedes, pues, de las experiencias que tienen, ¿no? De las experiencias que también las mujeres tienen en sus espacios, ¿no? Y cómo poder acompañar. Y bueno, lo que nosotros fue, nuestro ejercicio es recopilar, hacer entrevistas y ir a presentar a la comunidad, ¿no? Posiblemente cuando yo les hablo también de comunidad, se piense que por el contexto en donde estoy, pues me refiero pues a algo muy lejano. Sin embargo, nosotros mismos ahora somos una comunidad, ¿no? Aprendiendo de nosotros mismos. Y hay temas que son necesarios abordar tanto con las y los jóvenes, ¿no? A través de un proyecto de investigación, realizamos distintos talleres sobre violencia con jóvenes del nivel medio superior, para saber también, pues, qué pasa en ese tránsito de la preparatoria o del nivel medio superior para llegar a la universidad, ¿no? De repente no llegan, ¿no? Y aquí está la pregunta de decir, híjole, ¿por qué no llegan? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué impide su participación de ellas, ¿no? Para no llegar a la universidad. Y bueno, hicimos este ejercicio. Y algo interesante que creo que me gustaría compartirles es que las escuelas, llámese el espacio que sea, tienen un papel fundamental en la formación, no solo de nuestras estudiantes, sino también de los estudiantes, ¿no? No de las, sino también de los. Entonces, una de las formas de acompañar como docentes es poner el tema en discusión, visibilizarlo, ¿no? Y también reconocer que nosotras como profesoras, pues también somos violentadas, ¿no? Que la violencia no es algo que solo sea para unas personas, ¿no? Desafortunadamente hay violencias hasta institucionales, ¿no? Que de repente no las dimensionamos. Entonces, hacer eco entre nuestras estudiantes es importante. Y bueno, la pandemia nos permitió hacer toda serie de estos ejercicios para poder conversar, porque de repente, así como estamos nosotros detrás de la pantalla, pues no sabíamos de ellas, ¿no? No sabíamos qué estaba pasando. Y en algunos momentos también tuvimos bajas, ¿no? Tuvimos también situaciones en donde ya no querían seguir estudiando, ¿no? En donde de alguna forma pesaban más las labores de la casa, ¿no? Pesaba más su participación en la economía, pesaba más el hecho de cuidar, ¿no? A los hermanos, a los primos, ¿no? O a los padres o abuelos, pues que ya eran más grandes, ¿no? Y entonces hicimos este ejercicio con profesoras, compañeras, para poderlo visibilizar. Tal vez para los compañeros docentes era algo que se podía hacer, ¿no? Podía uno seguir trabajando en este contexto, sin embargo, era importante reconocerlo, ¿no? ¿Qué pasaba con ellas? ¿Cómo vivían la pandemia, ¿no? Y bueno, algo que yo compartí al inicio de cómo trabajar y afrontar estos retos
en el tema de la participación de las mujeres es también reconocer que los profesores o profesoras debemos de buscar espacios no solo escolares, sino espacios comunitarios, ¿no? Para incidir en su papel. Yo les ponía al inicio de la actividad una música de un colectivo, ¿no? Donde participo, y creo que nuestra labor debe empezar en hacer red, ¿no? Creo que es un tema que nos sitúa a poder ir viendo cómo tejer otras cosas, ¿no? Cómo tejer su presencia. Si ustedes ven esta fotografía, en el caso de México, pues sus instrumentos son jaranas, es el son jarocho, que se toca aquí en la región del sur de Veracruz. Y bueno, aun cuando vemos la participación de niñas y de jóvenes, llegar a la clase de los viernes y sábados para las niñas significa negociar, lavar los trastes, ¿no? De darle de comer a los animales, lo que no pasa posiblemente con los niños porque lo hemos identificado. Entonces, creo que un reto que tenemos en los espacios escolares es ver que la escuela debe de salir, ¿no? Debe de buscar y justo situar estas redes para poder acompañar. Y bueno, creo que esta experiencia yo por eso les ponía al inicio, ¿no? Que les compartía a partir de mi narrativa, ¿no? Como docente, ¿no? Me sitúo en un espacio donde necesitamos motivar la participación de las mujeres y también reconocerlo. La escuela es un espacio marcado, sin embargo, creo que las cuestiones comunitarias también permiten visibilizar el papel que ellas juegan, ¿no? Con esta foto, pues yo cierro en el sentido de que en el caso de la música y para el son, la participación de las mujeres va de a poco, porque antes eran quienes quienes bailaban, ¿no? La presencia del cuerpo, ¿no? Puesto ahí como danzantes, ¿no? Y ahora pues ellas son las decimeras, son las soneras, ¿no? Las jaraneras. Y eso nos invita a reflexionar que los espacios escolares y comunitarios necesitan enfrentar estos retos. También en estos espacios comunitarios es necesario hablar de su participación y también, pues, de los retos que tanto profesores como padres, como cuidadores o cuidadoras asumimos, ¿no? Y pues también el papel que juegan las infancias desde ahora para ir también pues educando y reeducándonos a nosotros, ¿no? Entonces, me gustaría pues escucharles si tienen alguna duda, ¿no? O algo que quisieran compartir, pues adelante, ¿no? Parece que hoy hemos estado un poquito más tímidas y tímidos, Arely. No sé si hablo mucho, perdón, pero... No, Arely, todo lo contrario, me parece en mi caso un muy buen ejercicio, sobre todo también de experiencia, de vida, ¿no? Como tú lo dices, desde esas experiencias desde nuestros propios lugares que resultan muy dicientes por la experiencia, por los saberes, por las prácticas que se van sumando a lo largo del tiempo y las múltiples relaciones que vamos experimentando, como tú lo has colocado en la narrativa que nos has propuesto. Y sin duda, pues resulta siendo muy significativo en la mismo horizonte de ese sentido de vida que uno va construyendo a lo largo del tiempo. Entonces me parece que es muy rico el ejercicio que nos propones, muy diciente también, muy simbólico por lo que tú misma mencionabas con relación a las músicas y en especial a las músicas, como varias de las intervenciones que hicieron, a las músicas de los territorios, de las vidas, de los paisajes, de los sentidos, de las cosas que nos hacen alejar
como seres humanos, en especial como mujeres, como jóvenes, de las dinámicas colectivas, educativas, sociales. Me parece que ha sido un muy bonito ejercicio. Bueno, yo no quisiera tomarme la palabra para dar la posibilidad en estos minutos restantes de alguna intervención por parte del público. Bueno, Arely, parece que no. Entonces, pues bueno, más bien, pues entonces agradecerte mucho porque como lo decía, se nota un poco la experiencia que nos compartes a través de estas voces, de estos territorios que son muy sintomáticos, sin duda. Yo creo que muchas o muchos nos sentimos muy identificados en el caso de Colombia con las circunstancias, las lecturas que nos expresan también de las ausencias, digamos, de las políticas estatales y de las dinámicas que en términos digamos, de las reflexiones que nos propones a partir de la lectura de las mujeres y de género pasan, ¿no? En Colombia pasan muchas situaciones muy similares, no solo para las comunidades indígenas, sino acá en Colombia también la particularidad que tiene de las poblaciones campesinas, de las poblaciones afro, de las poblaciones rurales en general, y también de las que habitan en las ciudades, ¿no? Muy desde de esos lugares de opresiones, de distintos roles discriminatorios, donde los hombres de alguna manera hemos tenido, como tú misma lo cuentas, a veces el mismo hecho de ser hombre pareciera que ya está allí como marcado de tener o la verdad o la voz principal. Eso pasa mucho acá también y todos los otros fenómenos. Y me quedo un poco también con las diversas preguntas que nos sugieren. Me parecen muy importante tenerlas allí para seguirle dando trámites. Son sin duda discusiones no acabadas, ¿no? Y en la región, en América Latina en especial, mucho más, no se agotan allí. Entonces, agradecerte mucho tu experiencia, la participación de todas las personas que se conectan a la jornada de hoy. Un abrazo muy fraterno y pues decirles que la próxima semana continuamos con este mismo tema. Tenemos otra invitada, Eliana Lomo, que también va a estar va a complementar muy en la tónica que Arely nos deja hoy la conversación. Ella nos va a contar un poco desde una experiencia también de vida, pero un poco va a centrarlo en el caso de Colombia, a elementos de la política pública y asociado también un poco a la voz desde los estudios de género o del feminismo. Ya vamos a tener la otra semana esta experiencia que va a complementar de manera muy maravillosa lo que Arely nos ha compartido el día de hoy. Así que nada, pues muy agradecidos por la conexión. Como saben, la grabación de la sesión del día de hoy, en 2 días la estaremos compartiendo por el grupo. Para quienes no pudimos estar conectados, podemos volverla a ver o verla y igualarnos un poco en las conversaciones. Entonces, nada, Arely, un abrazo fraternal para ti. Y la otra semana estaremos en el otro grupo contigo también. Así que muchas gracias a todas y a todos. Gracias, hasta luego. Vale. Un abrazo, que tengan buena tarde. Gracias, bonita tarde. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias.